Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de La Mirada de Cabeiro. Encontramos acá una sección, un segmento, Lucho, terrible, ¿eh? El video que hicimos tuvo como 300 comentarios, muy positivos. Vos pusiste un descargo ahí, la gente lo likeó, te volviste a amigar con la gente. Tremendo cómo te bancaron. Mucha repercusión hubo. Sí, no Sí, sé sí, qué sí. pasó. Yo no me lo Sí. esperaba, porque cuando lo grabamos dije, bueno, vamos a hacer quiero hacer un mano a mano con Lucho, que hace mucho no hablábamos, y un poco se rememoraron los top 10. Creo que había una nostalgia de esa charla y esa filosofía que metías en los top 10, que bueno, Villemur los hace diferente, pero perdimos esa pata filosófica, poética, y me parece que, nada, la gente es muy agradecida, Lucho. Sí. Y ahora me quedó en el tintero lo de Nadal, ¿viste? O sea, me había quedado que lo habían cubierto ustedes el tema, yo no estaba, pues justo estaba desafiando el huracán cuando, cuando pasó la noticia y bueno, y me quedó en la nada. Y un poco quería un poco entender, volver a qué es lo que la gente estaba sintiendo con el retiro de Nadal, que es una sensación que yo también viví con otros actores, ¿no? Claro. Eh, y pensar por qué Nadal era tan importante. O sea, si era tan importante por su figura como deportista en sí, eso es una cuestión. O si Nadal representaba algo más que lo que él es como deportista, ¿no? O sea, indudablemente para mí es una combinación de los dos elementos. Una cosa es que Nadal conquistó tantas cosas grandes que vos podés ubicarte en el tiempo en cada uno de esos acontecimientos. Entonces eso te da como una perspectiva del paso del tiempo. Y otra en cierto punto es que Nadal, mucha gente, y es lo que yo no podía entender porque me había olvidado de ese sentimiento, es el inicio de su vínculo con el tenis. Entonces, por eso es tan importante. Jugó tantos años que mucha gente se acercó al tenis en esos años, ¿no? Y en cierto punto termina un ciclo. Pero yo no quería charlar de Nadal en números, ¿no? Porque me parecía va a ganar 80.000, 50.000. O sea, si no era cómo empezó el fenómeno y un poco ubicar a la gente que empezó a jugar al tenis con Nadal en los primeros 3 años de la carrera de Nadal. ¿A dónde se inició este fenómeno? Y si el fenómeno en realidad era, creció en escala o creció de un día para el otro, ¿me entendés? Si, si, si esto fue una cosa que no se vio llegar o en realidad fue todo lo contrario, fue una construcción, como decía el padre de las Williams, fue un plan, ¿no? Llevado por el que lo llevó, padres, tío Tony, cuerpo técnico, casi a la perfección. No sé qué opinas vos. No, sí, te escucho, Lucho, y me emociono, ¿viste? Porque para mí Nadal es algo bastante pesado. Incluso mi hermano me mandó un mensaje que él está ahora en España y me puso: Diego, yo sé lo que significa Rafa para vos. También para Bea Tenis, Lucho, tenemos un puente, ¿viste? Me tocan mucho las fibras y te escucho y se me vienen imágenes de Rafa. No sé, se me vino Le Petit Haces contra Gasquet, se me vino. Bueno, no te adelantes, no No, te no, no, es que adelantes. no sé lo que vas a hablar, porque no me lo dijo Lucho, pero me imagino que viene por ahí. Pero digo, se me vinieron cosas del arranque de Rafa, pero escuchándote a vos, por eso te digo que generás eso también en los que te escuchan. O Costa dos Agüipe cuando viene a Buenos Aires, bueno, capaz que vas a hablar de eso. No sé de qué va a hablar Lucho, porque no me dijo. Él me dijo que iba a hablar de Nadal. Pero yo te cuento desde mi lugar. Para mí Rafa es algo que excede por mucho el tenis. Claro, pues posiblemente Nadal está asociado a Beatenis, o sea, Beatenis es posterior a Nadal, Sí, Bea Tenis, ¿no? el fuego de Bea Tenis nace, o sea, mi idea nace en el año 2003, 2004, cuando arranca Nadal. Yo arranco con Bea Tenis. Lo que pasa es que en ese momento Nadal era
un enemigo, o sea, era la aparición de un enemigo para toda la legión. Entonces yo no lo bancaba a Rafa. Ese es Bueno, mi. vamos a ese lugar. Vamos Dale. al primer Nadal, ¿no? Al Nadal de Reebok, al Nadal casi niño, ¿no? Que hablaba en ese de Petitas y le ganaba a Gasquet la final, otro tipo que iba a ser como, como un iluminado, ¿no? Que después no logró tener la importancia que tuvo que Nadal, pero vos fijate, dos carreras paralelas. Nadal no fue un gran junior porque prácticamente no jugó juniors. Jugó muy poquito, pero hay un hecho en los años ocultos de Nadal, ¿viste? Como en los años ocultos de Cristo. Bueno, Nadal tiene un par de años ocultos ahí, donde Nadal juega una exhibición contra Pat Cash. ¿Vos sabías esa historia? No la sabía. Bueno, en Mallorca se juega una exhibición entre Boris Becker y Pat Cash, donde Becker se lesiona el pie y no tenían con quién juegue Pat Cash. Entonces, el único jugador prometedor de Mallorca en ese momento, Moya estaba jugando el circuito, estaba ocupado, no estaba en Mallorca, proponen que juegue un chico de 14 años que se llamaba Rafael Nadal. Rafael Nadal, más allá de que siempre hablamos de las exhibiciones o no, le gana a Pat Cash con 14 años. Y ahí empieza todo el fenómeno. ¿Por qué? Porque por más de que sea una exhibición, una leyenda no va a perder con un chico de 14 años. Y sabemos que Pancaya había sido campeón de Wimbledon, ¿no? O sea, más allá de que era un jugador retirado. Y ahí empieza toda la historia. Y el primer registro que hay de Nadal, todo esto para que la gente se vaya orientando un poco a dónde estábamos cada uno parados, es en septiembre del 2001, donde juega su primer partido de Mendró, pero de Mendró de Future, o sea, entrando con un wildcard, ¿no? Y lo pierde. No, tampoco lo gana, ¿me entendés? O sea, no pierde con un 731 del mundo, un tal Platel, que yo no lo conozco, pero va a quedar en la historia porque fue el que le ganó el primer partido profesional a Rafael Nadal. Pero vos fijate lo que es propulsar la carrera de un jugador. Ya todo el mundo venía a venir lo que era este Nadal, que tendría en este momento 15 años, que el segundo torneo ya es un Challenger. O sea, ¿vos cuántos jugadores conociste que su segundo torneo sea un Challenger? O Los sea, cracks. Nadal Los pasa cracks. de 0 puntos a ganar su primer partido ATP, no ITF, dentro de un Challenger, en el Challenger de Sevilla, con lo cual ya tendría 5 puntos. Y ahí empieza la rueda antinatural. O sea, vos pensás que un jugador tendríamos que investigar o Villemur investigar cuántos jugadores ganaron 5 puntos en la primera vez que computaron. Claro, claro. Sí, Lucho, yo ¿Entendés? escuchándote te digo algo, te quería hacer un break en algo. Nadal pierde la final de Les Petitas con Gasquet. Gasquet en ese momento era. Perdón, pierde la final Sí, con Cat. porque después lo gana. Al año siguiente lo gana, pero le gana a otro. Claro. Pero cuando pierde la final con Gasquet, Gasquet era el chico sensación, el crack, el niño maravilla. Y Rafa, un jugador bueno, pero callado, tímido, viste, no tiraba el vamos. Y es como decís, de ese Rafa al Rafa profesional hay un cambio en él interno porque vos veías el ánimo del Rafa que pierde con Gasquet y no era el mismo del Rafa que empieza a dar sus primeros pasos ya con más cuerpo, con más físico a nivel profesional. No, es que por eso son como años muy ocultos hasta el inicio de la carrera profesional de él. No hay registro mucho, hay registro de los torneos nacionales de España donde él se destaca, donde llega a ser número uno de la categoría, pero no es un jugador que haya salido de Europa en esos años tanto Claro. como otros. Entonces, no era tampoco un talento así for sport, ¿no? Después al año siguiente Nadal empezaba,
fue el mejor momento de los futures, vamos a decirlos, esos años donde los futures eran muy duros, y Nadal con poca edad gana 5 futures en un año. O sea que también es una cosa muy difícil, porque generalmente no muchos jugadores ganan 5 futures en un año. Eh, Ahora, empieza una acelerada a niveles, pero geométricos, ¿no? O sea, porque en ese año le dan un wildcard al torneo de Mallorca, que era un torneo que se jugaba en Pueblo Ladrillo, ya pierden segunda ronda, y ya para el 2003 ya había ganado su primer Challenger. O sea que ya ahí sale, vos fíjate cuánto tardó de ese 2001 a ese inicio del 2003, ¿no? En salir del circuito de Challengers y de Futures. O sea, muy pocos torneos, en realidad muchos ganados. Para ganar ya el Challenger de Segovia, que es un Challenger muy bravo, y al poco tiempo hacer semifinal de UMAG. Zarpado. En ese año iba a aparecer otro acontecimiento que creo que todos sabemos a dónde estábamos cuando pasó, porque para mí fue la primera carta de Nadal como profesional, A que Davis. es no, que es Ah, en Hamburgo, cuando le gana a Moya. sí, sí. O sea, Moya, del mismo lugar que él, ya había sido número 1 del mundo, top 10, un tipo durísimo jugando en ladrillo. Había ganado a Hamburgo, creo, Moya, Sí. en otros años, y le gana 7-5-6-4, un chico de 17 años. Gana también el Challenger de Provence, que es durísimo, que le gana a Puerta a la final. Gana Barletta, son Challenger pesados, ¿no? Y pierde bastantes finales de Challenger. Todavía no era un jugador ganador, pero con la corta edad que tenía todavía era un poco vulnerable. O sea, hasta hace entonces. Al próximo año, en el año 2004, ya hace su primer final de ATP. O sea, y lo hace en dura, perdiendo con Herbati, que estaba a 54 del mundo. Poco tiempo iba a pasar para que gane Sopot, que se lo gana a Casuso en 2 sets. Y ahí es el año que creo que tiene la lesión en el pie que le impide ir a Roland Garros. No sé si te acordás, que Sí. ya se hablaba mucho de Nadal, que no va a Roland Garros, que creo que tiene una fractura por estrés en un pie, y que terminaría con ese sello de vencer a Roddick en la final de Copa Davis, ¿no? Si ya en ese punto, no sé si estábamos viendo un futuro campeón de Roland Garros, pero sí estábamos viendo un futuro top 10. No sé si la gente en ese momento tenía dimensión de lo que iba a hacer Nadal, pero lo cierto es que ya un jugador de 17 años, ganador de Copa Davis, con un título abajo del brazo y un montón de victorias contra jugadores buenos, ya lo iban a hacer, a presagiar su primer año consagratorio en el circuito, que iba a ser el último año que nosotros vamos a tocar acá, que es el 2005. O sea, la idea mía era un poco pensar en este inicio, hasta el primer Roland Garros, Me encanta. hasta el inicio del fenómeno, ¿no? O sea, para mí inicia el fenómeno en Roland Garros, aunque era un jugador que ya se destacaba antes, y iba a pasar en donde vos lo dijiste, en Costa de Usahuipe. En esa, primero iba a venir a Buenos Aires ese partido con Gaudio accidentado, ¿no? Que termina con un score medio raro, que, que Gaudio gana 3 sets, a donde Gaudio dice que llegó al vestuario y rompió todas las raquetas, y él dice que nunca rompió ninguna raqueta. Nunca vamos a ver, nunca vamos a saber quién rompió esas raquetas, ¿no? Pero ahí hay una versión encontrada. Lo cierto es que después de Buenos Aires gana Costa de Usahuipe, gana Acapulco y pierde un partido casi ganado con Federer en la final de Miami, ¿no? Que ahí empieza como el divorcio intelectual entre Federer y Nadal, por lo menos le iba a durar un par de años.
hasta que iban a dejar de competir por las cosas grandes. Y Djokovic y Murray iban a meter la cola, y en ese momento ellos vuelven a hacer como una alianza porque los otros se los estaban comiendo crudos. Esa es la realidad. Gana Montecarlo, gana Barcelona, contra Coria, contra Ferrero, gana el emblemático torneo de Roma, esa final con Coria, y gana Roland Garros, pero es increíble cómo gana Roland Garros, porque más allá de Müller, que era el rival que estaba 90 del mundo, en ese momento 96, vos fijate los jugadores, ¿no? Malís, Gasquet, Grosjean, Ferrer, Federer, Puerta. O sea, se comió todo el cuadro de preclasificados. Y para los que hablan un poquito de cómo eran las preclasificaciones antes y hoy, vos fíjate que Gasquet, que en este momento, este sistema de preclasificaciones que regía hasta ese momento, le dio la posibilidad a él de no jugar con ningún tipo que estaba dentro de los 16 mejores hasta bastante entrado en el cuadro. Más allá de que Gasquet, Grosjean, Ferrer y Federer y Puerta, que son los últimos 5 rivales, fueron top 10. Yo te digo, Lucho, ahora te estoy siguiendo espectacular, pero te quería hacer, porque tuve ganas de frenarte un par de veces, y eso también es parte de lo buen comunicador que sos. Quería centrarme, vos me decías, viste, en qué momento o cuándo cambia o en qué momento. Yo te quería decir dos cosas. Primero, yendo a lo tenístico y a los resultados, a mí el primer piedrazo que me pega Rafa en la cabeza es la final de Roma contra Coria. Ya había jugado la final del Máster de Montecarlo, ya le había ganado un partido largo, pero en Roma el partido se pone muy chivo. Y en el quinto set, uno de los mejores partidos de la historia sobre polvo de ladrillo, Coria se adelanta, es como que le da vuelta el partido, y Rafa lucía casi listo, como entregado, ¿no? En el tiebreak, en el último set. Sin embargo, cuando Rafa lo gana, yo tengo la sensación de decir, es un jugador que no está haciendo algo acorde con su edad. Cualquier jugador que tuviera la edad de Rafa en ese momento hubiera arrugado. Sin embargo, Rafa derrota a Coria, que es, lo dijo el tío Tony, en ese momento era como el crack de polvo de ladrillo, Coria, para todos. Era el jugador a vencer en esa superficie. Y Rafa de algún lado saca esa fuerza, además del tenis, por supuesto, para derrotarlo. Y ahí yo realmente dije, este tío tiene pelotas, ¿entendés? Porque este partido estábamos en el quinto y aguantó más siendo más joven que Coria, ¿entendés, Lucho? ¿A dónde voy? A nivel mental, la fuerza. Sí, después bueno, ya con Roland Garros encima, iba a tener un par de derrotas que Nadal en toda su carrera fue sufriendo, que era jugar con jugadores ilógicos, ¿no? Muchas veces que lo han castigado por jugar un tenis muy poco controlable, ¿no? Como era Blake en su momento, Kyrgios en su tiempo después. Pero bueno, el inicio del fenómeno ya estaba. Y ahí un poco, bueno, empecé a pensar qué piensan los chicos, ¿no? Que se criaron con él y que termina una era. Yo creo que tienen la suerte de tener un sucesor más que digno, ¿no? Para poder hacer un relevo y no quedarte sin nada. La verdad que lo de España es una cosa de locos. Se va el mejor deportista de su historia y viene el que posiblemente pueda desafiar al mejor deportista de su historia. O sea, es una cosa increíble. Pero bueno, nosotros fuimos testigos de la carrera de Nadal, por más o por menos. Yo tengo el ancla puesta en otros años, por eso no me afecta tanto, pero un poco rememorando esto y viendo el inicio del fenómeno, ¿no? Cómo inicia
esta avalancha de tenis, porque eso es lo que era Nadal en una cancha, fue afectando a cada uno de una forma particular. Yo creo que como todo tipo tan importante genera amor y genera odios, pero para nadie va a ser inocuo. Lucho, gracias. Yo quería agregar a nivel personal algo de lo que habías, que te fui escuchando y que me quedé pensando y ahora se me está ocurriendo, no antes, y es que Rafa, me acuerdo ese Rafa tímido que gana Le Petit Asses el año siguiente al que perdió con Gasquet, en el que no se expresaba, y después creo que Rafa hace el clic y encuentra la manera de expresarse adentro de la cancha. O sea, él era un tipo bastante tímido, de hablar poco y de ser medido, pero en la cancha se transformaba en un monstruo. Y eso creo que, no sé si habrá sido por el tío Tony, en qué momento habrá hecho el cambio, pero Rafa después ya en la cancha era un tipo que te hacía asustar y te metía miedo. Sí, después hay una cosa para cerrar que me encantó del tío Tony, ¿no? Un poco la crianza de Nadal. El tío Tony fue desafiando con ciertos trucos, ciertas cosas lógicas, para creer en un mundo de fantasía, ¿no? O sea, crearle un mundo de fantasía infantil que iba de la mano con su desarrollo tenístico, como que Tony podía prever lo que iba a pasar en un partido y ya lo había visto antes, cosas así, pero yo creo que le enseñó a soñar, posiblemente le enseñó a soñar cosas imposibles y por eso el tipo lo logró. O sea, logró concretar cosas que si una persona no tiene ese pensamiento mágico, no lo pudiese haber hecho nunca. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta mirada de Cabeiro. Dejen comentarios, likes y puntos de vista. Y te agradezco, Lucho, este mini homenaje a Rafa. Gracias, Lucho. Abrazo a todos. Suéltense.